¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, esta serie que estamos dando durante este tiempo y esta época. Y bueno, pues el día de hoy estamos en la temporada número 2 y este es el episodio número 5. Y bueno, hemos estado grabando desde diferentes lugares de nuestra casa. Bienvenidos a nuestra casa. Lamentablemente no pueden venir para estar cercanos, ¿verdad? Porque tenemos que guardar una sana distancia. Pero bueno, aquí estamos en la cocina y pues qué bueno que podemos compartir algunas cosas, algunas ideas de la palabra de Dios. El día de hoy yo quiero mostrarles, igual como lo he estado haciendo, algunas de mis reliquias, ¿verdad? Esta pequeña, muy pequeña piedrecita que tengo aquí, ¿verdad? Que es muy pequeña, incluso la tengo etiquetada, ¿verdad? Para saber de dónde la saqué. Le batallé, pero pude, con ayuda de una llave de carro, ¿verdad? Pero le pude sacar un pedacito. Y esta es de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Mira, alguno que andaba haciendo allí en ese lugar, pues de visita. Además, ellos tienen el Museo del Vaticano, que es uno de los museos más gigantes e increíbles, ¿verdad?, que hay en el mundo. Y ahí andaba ahí, ¿verdad? Y mientras un amigo con el que andaba se me durmió, ¿verdad?, allí afuera en la banquita, pues yo me puse a moverle ahí una piedrita y le saqué esta pequeña cosita, ¿verdad? Y va muy bien con lo que hoy les quiero compartir, porque precisamente la gran catedral, una de las catedrales más grandes, ¿verdad?, del mundo, de la iglesia romanista, pues es precisamente la catedral de San Pedro. Y ese San Pedro, o ese mismo Pedro, como Jesús le llamaba también, el hombre aquel, ¿verdad?, que pues era muy impulsivo, ¿verdad?, y era una persona muy, muy interesante, ¿no? Es aquel que caminó hacia Jesús sobre las aguas. Y déjeme leerle otra vez la parte de la Biblia donde viene que Jesús anduvo sobre el mar y dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro, el mismo, ¿verdad? El mismo Pedro, dice así: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si tú eres, o si eres tú, manda que yo vaya a ti y sobre las aguas, y camine sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, hemos estado tocando diferentes temas de toda esta historia. Ya el día de mañana es la última parte, ¿verdad?, que estaremos estudiando. Pero yo quiero enfocarme un poquito en la vida de Pedro. Quiero ser sincero y quiero ser honesto. No quiero tampoco lastimar ninguna susceptibilidad o alguna creencia de alguien, porque no es mi intención, nunca la ha sido. Pero sí quiero ser honesto. El Pedro de la Biblia, el Pedro al que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, el Pedro que le niega al maestro, que llora amargamente, el Pedro que avergonzado se arroja al mar, ¿verdad?, para no tener una conversación con Jesús, aunque luego después la tiene. El mismo Pedro que
que siempre fue impetuoso, impulsivo, muy aventado, ¿verdad? Echado para adelante, muy valiente en muchos casos, pero también muy imprudente. En este caso es el mismo Pedro que se baja de la barca y camina sobre las aguas. Eso nadie se lo puede quitar y quedó escrito para siempre, ¿verdad? Ahí está en la palabra de Dios. Pero ese mismo Pedro que yo veo en la Biblia, dudo mucho que sea el mismo Pedro que pidió que se le hiciera una catedral. Definitivamente no es así. Y tampoco puedo ver, ¿verdad?, que merezca una catedral. Ahora, déjeme decirle, el apóstol Pedro fue un varón de Dios, un hombre que batalló mucho con su fe, porque también la Biblia dice hombre de poca fe. Entonces batalló mucho con la fe, batalló mucho con su carácter, con sus impulsos, batalló mucho con sus compañeros, batalló con la hipocresía, porque el mismo apóstol Pablo le recriminó que era un hipócrita. Él batalló realmente con las mismas cosas que batallamos nosotros, ¿eh? No vaya a pensar que nosotros somos mejores que Pedro. No, para nada. Yo creo que la misma situación, ¿verdad? De la hipocresía, del impulso, del enojo. Pedro era un poco tramposo también, ¿verdad? Era medio marrullero porque en alguna ocasión quiso sacar de la jugada a Juan, porque era muy joven. En otra ocasión también quiso acomodarse ahí en la situación esta de la transfiguración, y él quería quedarse ahí, hacer una enramada y quedarse allí, ¿no? Entonces era tramposón el apóstol Pedro. Entonces, por esa razón tampoco lo veo como que ni la pidió ni la merecía una catedral tan gigantesca de la cual yo tengo muy pequeño recuerdo, ¿verdad? Y me traje porque era gratis. Los otros recuerdos los venden, pero era gratis. Y entonces el asunto es que era difícil que él pudiera llegar a esa conclusión, o yo llegar a esa conclusión de verlo de esta manera. Pero los hombres somos así. Levantamos monumentos a personajes que definitivamente, en el caso de Pedro, no es tan mal poder, recordar algunas buenas cosas, ¿no? Porque a pesar de todo fue un varón de Dios. Fue el hombre que de alguna manera abrió las puertas para que el evangelio llegara primero a los judíos el día que cayó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y luego después en la casa de Cornelio, cuando los gentiles entran al evangelio. Bueno, esas experiencias son increíbles para un hombre como Pedro, que seguramente en su humildad ni siquiera sabía todo lo que aquello representaba en ese momento. No le podemos quitar eso. De escritor no tuvo no fue prolífero escritor como el apóstol Pablo. Escribió solamente un par de cartas. Probablemente se cree que haya dictado la carta o el evangelio de Marcos a Juan Marcos, ¿verdad? Hay un librito por ahí que si un día se lo encuentra, se lo recomiendo, que se llama El Testamento del Pescador. Es muy interesante. Es un libro que relata cómo, aunque es un poquito de ficción, pero tiene algo de ficción, pero es novelado, y la idea es que pues describe los hechos de Jesús a través de un hombre que estaba en la cárcel en Roma, según se creía que había sido precisamente el apóstol Pedro. Pero Pedro no es el fundador de la iglesia, es Jesucristo el fundador de la iglesia. Él es la piedra angular, Él es el fundamento, y la Biblia dice que no debemos tener otro fundamento. La palabra de Dios nos enseña que el cristianismo sería uno de los movimientos más importantes, y lo es, el movimiento más importante en la historia de la humanidad, que ha afectado más vidas y más civilizaciones que ningún otro en toda la historia de la humanidad. Por esa razón el cristianismo es de alguna manera sobrenatural, pero es porque vino de un fundamento sobrenatural que es precisamente Jesucristo.
la piedra angular. Él es el centro de todas las cosas, el creador del cristianismo, el padre del cristianismo, el que dio lugar a la vida cristiana. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Entonces, todo esto nos enseña la palabra de Dios, y creo yo que a pesar de que Pedro haya caminado sobre las aguas, creo yo que debemos darle mayor crédito. Número 1, aquel que le dijo ven. Número 2, el que hizo posible que caminara sobre las aguas. Número 3, el que lo rescató cuando se estaba hundiendo. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. En medio de las tempestades y de las tormentas, Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. Debe ser el motor, el productor de lo mejor de nosotros. Aquel a quien seguimos, amamos y le adoramos y le glorificamos. Que nuestra vida sea edificada alrededor de Jesucristo y nosotros edificarle a Él altares personales, interiores, donde sacrificamos todo lo que somos con tal de seguir exclusivamente a Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo: nadie puede ser mi discípulo si no es capaz de renunciar a sí mismo, de morir a sí mismo y de hacer a un lado sus planes personales con tal de adoptar los planes de Dios. Y ese es Jesucristo, Señor de la tormenta. La tormenta no lo pudo opacar. La tormenta no acaba con Jesús. Las tormentas nos pueden hacernos hundir, pero Jesucristo siempre estará cerca. Y bueno, yo te dejo estas ideas, estos pensamientos, y quiero aprovechar, ¿verdad?, para animarte que este próximo domingo vamos a estar en todas las sedes compartiendo la palabra de Dios. Si tú eres de alguna de nuestras sedes de Ágape, pues ahí de donde tú eres va a haber predicación, va a haber mensaje. Y bueno, pues quiero aprovechar de una vez, antes de despedirme, para agradecerles a todos que nos han estado apoyando con sus ofrendas, sus diezmos, y con eso podemos seguir sosteniendo la obra de Dios que todavía sigue adelante, y también a los obreros que están en otras partes del mundo. Y también, ¿verdad?, el día de mañana nos vemos en el siguiente episodio de esta serie de charlas pastorales en la temporada número 2. Que Dios les bendiga. Saludos desde la cocina de mi casa, en donde lo que realmente uso es nada más la barra donde como. No hago casi nada en la cocina, pero Dios les bendiga a todos, y esperamos que en su cocina, allí en tu casa, no falte el pan cada día durante esta época que para muchos es difícil, pero yo sé que aún así Dios te va a suplir y te va a sostener. Hasta mañana.